Buen día a todos, mi nombre es Daniel Franco y junto a mi compañero Jonier Caicedo y Brian Salinas les vamos a presentar nuestro caso final. Como introducción tenemos que hablar respecto a la aerolínea Aviandina. Será nuestro caso del día de hoy. Aviandina se presenta a sí misma como una aerolínea destacada en el mercado nacional e internacional que ha logrado consolidarse como una opción confiable para los viajeros y transportistas. No obstante, enfrenta un desafío financiero significativo derivado de la naturaleza de su negocio, mientras que la mayoría de sus ingresos se generan en pesos colombianos. Una parte crucial de sus costos operativos, como lo vendría a ser su combustible, está fijado en dólares estadounidenses. Dentro del sector aeronáutico, por su dependencia del combustible, se encuentra particularmente expuesto a la volatilidad de los precios del petróleo y las fluctuaciones del tipo de cambio de estos factores que pueden desestabilizar los costos operativos de Aviantina, afectando así tanto su rentabilidad como su competitividad en el mercado. Como contexto, hay que tomar muchos aspectos en cuenta. El día de hoy, el principal aspecto que vamos a tomar en cuenta serían los precios del combustible. El combustible es uno de los costos más significativos para Aviantina, representando entre el 30 y el 40% de sus gastos operativos, y se comercializa en dólares estadounidenses. Esto expone a la aerolínea a la volatilidad del tipo de cambio entre el precio colombiano y el dólar, un riesgo que se ve acentuado por las fluctuaciones constantes de los precios del petróleo. Esa volatilidad se debe a factores globales como las decisiones de la OPEP, la oferta y la demanda mundial y eventos geopolíticos. Eso mismo afecta los costos del combustible y por ende la rentabilidad de Aviantina. Hay que tomar en cuenta cómo es la situación socioeconómica y sociopolítica del mundo actual, ya que el crudo, al ser uno de los principales insumos de importación y exportación de múltiples países, esto generará un efecto de rebote en la mayoría de economías. También hay que tomar en cuenta la variabilidad del tipo de cambio entre el peso colombiano y el dólar. Esto impacta directamente nuestros costos de operación. Por ejemplo, un aumento en el valor del dólar puede incrementar el costo del combustible y reducir los márgenes de ganancia, dificultando la planificación financiera de la aerolínea. Esto se convierte en un desafío adicional, ya que gran parte de sus ingresos provienen de tarifas en pesos colombianos, lo que genera un desajuste en cuanto los costos en dólares aumentan. No solo eso, hay que tomar en cuenta cómo es la situación respecto a la balanza cambiaria entre Colombia y Estados Unidos. Actualmente nos encontramos en una balanza deficitaria con Estados Unidos. No solo eso, factores económicos internos como la inflación, la tasa de interés y la política monetaria del Banco de la República también influyen en el tipo de cambio. En el primer trimestre del 2023, la balanza de Colombia mostró un déficit de 3.422 millones, lo que refleja la alta dependencia del país de divisas extranjeras. Esta dependencia pone presión sobre el peso colombiano, ya que los flujos de dólares no siempre son suficientes para estabilizar la moneda colombiana. Como para terminar, los costos operativos en dólares, la volatilidad del petróleo y demás fluctuaciones del tipo de cambio colocan en una situación compleja a Aviantina. Estos factores hacen necesario que se deba tomar un enfoque estratégico para mitigar los riesgos asociados y garantizar la estabilidad de la aerolínea en un entorno económico incierto. Por otro lado, el riesgo cambiario tiene un impacto directo y significativo en las operaciones de Aviantina. En primer lugar, la caída del peso colombiano frente al dólar eleva el precio del combustible, uno de los principales costos operativos de la aerolínea. Esto afecta negativamente la rentabilidad, ya que aumenta los gastos sin que necesariamente se incremente el ingreso. En segundo lugar, para hacer frente a estos costos más altos, Aviantina podría verse obligada a ajustar sus tarifas. Sin embargo, en un mercado tan competitivo, este ajuste podría reducir la demanda de pasajeros, afectando la competitividad de la aerolínea. Y finalmente,
La volatilidad cambiaria complica la planificación a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio dificulta la elaboración de presupuestos precisos y genera incertidumbre sobre los costos futuros, lo que podría retrasar o modificar las decisiones de inversión y crecimiento estratégico de la empresa. Ahora bien, en un entorno económico cada vez más impredecible, las aerolíneas como Aviandia se enfrentan al reto de protegerse contra las fluctuaciones del tipo de cambio, especialmente con el dólar. Sin embargo, ¿qué opciones existen para mitigar estos riesgos sin comprometer la viabilidad financiera de la empresa? A continuación, exploraremos algunas de las principales alternativas. Una de las primeras opciones que surge son las coberturas cambiarias, como los contratos forward y las opciones de divisas. Estas herramientas permiten fijar el tipo de cambio y protegerse contra la volatilidad del dólar. No obstante, aunque efectivas, estas opciones tienen un costo elevado, especialmente las opciones de divisas, que requieren el pago de una prima. Además, su implementación es compleja, lo que podría representar un desafío para una aerolínea en crecimiento como Aviandia. Por otro lado, existen también alternativas operativas más accesibles. Por ejemplo, Aviandia podría mantener cuentas en dólares, reduciendo su exposición a las fluctuaciones cambiarias al recibir pagos en la misma moneda que usa para el combustible. Sin embargo, esta opción requiere que la aerolínea genere ingresos en dólares, ya que de lo contrario, los costos de mantener estas cuentas podrían ser mayores que sus beneficios. De manera similar, negociar con proveedores internacionales para realizar pagos en pesos colombianos podría estabilizar los costos operativos, aunque su éxito dependerá de la disposición de los proveedores a aceptar pagos en la moneda local. Ambas estrategias son menos costosas que las coberturas cambiarias, pero presentan desafíos específicos para su implementación. Finalmente, expandirse a mercados internacionales podría generar una estrategia a largo plazo muy efectiva, generando ingresos en dólares. Aviandia podría equilibrar sus costos operativos. No obstante, esta opción requiere una inversión significativa en marketing, infraestructura, operaciones, logística, entre otros. Por lo tanto, podría ser un desafío si la aerolínea no tiene la capacidad financiera o el costo operativo para asumirlo. En conclusión, cada una de estas opciones presenta ventajas y desventajas. En última instancia, la clave estará en encontrar el equilibrio adecuado entre costos, viabilidad operativa y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, mi compañero les va a explicar un poco más sobre la propuesta. Como propuesta recomendada, debemos gestionar eficazmente los riesgos cambiarios que vamos a usar y equilibrar los costos operativos. Crear una propuesta que permita que la aerolínea mitigue la volatilidad del tipo de cambio. Esto mientras mantenemos la viabilidad financiera y operativa de la empresa. Tenemos tres opciones, las cuales van mediante el corto plazo y mediano plazo. En corto plazo tenemos tener contratos forward, las cuales nos va a permitir asegurar precios de combustible y así protegerse de las fluctuaciones del dólar, de la volatilidad del dólar, así minimizando el impacto de los costos. Y aunque tener esos tipos de contratos generen un costo mayor asociado, la opción va a ser vital y es beneficioso para la empresa controlar esa volatilidad del dólar y así poder tener una estabilidad operativa. Como segunda opción tenemos que la aerolínea tiene que abrir cuentas en dólares y así poder recibir pagos de vuelos internacionales. Así podemos gestionar ingresos en la misma divisa, la cual es volátil y incurrir en sus principales costos como los del combustible. Esto nos permite reducir la exposición directa al tipo de cambio y nos disminuye razonablemente el riesgo asociado a manejarlo en pesos colombianos. Así que esta opción es la más accesible y proporciona mayor flexibilidad operativa. Y por último, y este ya es a mediano y a largo plazo, la aerolínea tiene que centrar sus esfuerzos en aumentar gradualmente, por eso a mediano plazo, sus ingresos en dólares, enfocarse en expandir rutas, tener servicios internacionales, y esto no solamente va a aumentar una mayor ingreso en dólares, sino que va a contribuir a una mayor estabilidad financiera a la empresa.
Así reducimos la dependencia de ingresos en pesos colombianos y nos podemos centrar en otras partes donde vamos a tener más ingresos en dólares. Como conclusión a la propuesta, tenemos que esta combinación de propuestas combinan riesgos, pero equilibran costos y variabilidad operativa. Esto junto a las coberturas cambiarias que nos proporcionan seguridad a corto plazo, mientras se generan cuentas en dólares que ayudan a gestionar la exposición al tipo de cambio. Todo esto claramente acompañado a la expansión de ingresos internacionales y a la expansión de la aerolínea para aumentar la estabilidad financiera y así reducir la vulnerabilidad referente a los costos expresados en dólares.